cómo manejar el estrés, sobre todo en estos tiempos que casi nos persigue de forma continua, ¿no? Vamos a entender primero qué es un estresor. Un estresor es un estímulo, es una situación, es una condición que produce el estrés. Tenemos, por un lado, estresores que son exógenos, es decir, que vienen de fuera, y tenemos estresores que son endógenos, que se producen y vienen de dentro. Un estresor exógeno puede ser, por ejemplo, una discusión con tu pareja, puede ser, por ejemplo, un problema laboral, puede ser también que te has cruzado con alguien con el coche o puede ser también la contaminación medioambiental, ¿no? Y un estresor endógeno, interno, serían, por ejemplo, los producidos por un alimento al que tienes una intolerancia y se produce una respuesta inflamatoria, o también puede ser medicamentos, puede ser un tratamiento muy agresivo, por ejemplo una quimio, e incluso puede ser también un pensamiento negativo, ¿no? El estrés es un mecanismo de supervivencia que nuestro cuerpo tiene para detectar que hay un peligro y se activa una respuesta bioquímica donde se segregan hormonas y otras sustancias como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina y un largo etcétera. Y ante ese peligro tu cuerpo se prepara bien o para huir de un león que viene o para enfrentar el león que viene. Y hasta aquí, bueno, pues todo bien. Nuestro cuerpo está diseñado y está preparado para enfrentar este estrés agudo, ¿no? El problema viene cuando el estrés se mantiene de forma continuada. A diferencia de nosotros, los animales tienen la capacidad de, una vez que han escapado del león, olvidarse del león y que su bioquímica vuelva al equilibrio, a la homeostasis que llamamos, ¿vale? Nosotros, a diferencia de los animales, una vez que hemos escapado del león, tenemos la capacidad de mantener esa respuesta a través de nuestros pensamientos y terminamos diciendo que hubiese pasado o pensando que hubiese pasado si hubiese venido el león, que hubiese pasado, me hubiese comido un brazo o si se hubiese comido a mis hijos, y vamos activando constantemente estos estresores de forma continua, ¿no? Bien, desde ahí podríamos decir que el término estrés es una manera de describir la amenaza que puede sufrir nuestra capacidad innata para mantener la homeostasis, para mantener el equilibrio. Tenemos esa capacidad innata, pero esto se puede alterar. Desde la naturopatía hablamos siempre de los mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación son los que nos permiten mantener la homeostasis, el equilibrio, ¿vale? Y estos mecanismos de adaptación están formados por tres sistemas: el sistema inmune, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Cuando algunos de estos sistemas se desequilibran es cuando empieza a haber problemas. Pero antes de que aparezcan los problemas y se asiente la enfermedad, pasamos por tres fases diferentes. La primera fase es la fase de defensa. Ahí está el sistema inmune dando la cara y hay una respuesta en la que vemos una sintomatología clara. Por ejemplo, hay una erupción, por ejemplo, hay fiebres, por ejemplo, hay un dolor, por ejemplo, hay una inflamación, ¿vale? Todos estos síntomas son positivos porque tus mecanismos de adaptación están luchando para volver a la homeostasis. Si los bloqueamos o si los ignoramos o si no los solucionamos, ¿qué es lo que hacen los niños, ¿no? Los niños, cuando de repente tienen esas fiebres, bueno, suben, lo pasan y al día siguiente están fenomenal, ¿no? Bueno, pues si esto si lo bloqueamos y no lo tratamos, pasaríamos a la siguiente fase. En la siguiente fase hay una adaptación precisamente de estos sistemas, de estos mecanismos de adaptación. Y esta adaptación se puede dar durante muchísimo tiempo, puede alargarse en el tiempo de manera casi indefinida, hasta el punto de que pues anule nuestra capacidad de respuesta. Por lo tanto, no va a haber sintomatología. No significa que la problemática no esté ahí, pero nuestro cuerpo no responde o hay una respuesta muy baja.
Si no hacemos caso, si no escuchamos, si no aprendemos a escuchar el instrumento, como yo digo siempre, pasaríamos a la siguiente fase, que es la tercera. En la tercera fase ya no hay respuesta, hay un agotamiento de estos tres sistemas, de estos mecanismos de adaptación, del inmune, del endocrino y del nervioso, y hay una degeneración de los tejidos. Aquí es cuando se asienta o aparecen los desequilibrios vinculados a las patologías. Y aparecerán patologías vinculadas a estos sistemas. Por ejemplo, si hay una enfermedad autoinmune, evidentemente es una patología asociada al sistema inmune. Si aparece un problema de tiroides, está asociado al sistema endocrino. Si aparece una depresión o una ansiedad, vamos vinculándola a el sistema nervioso. Y así un largo etcétera. Importante activar la escucha, ¿vale? La escucha para manejar el estrés y manejar estos tres procesos, estas tres fases que acabo de decir, para aprender a regular nuestros mecanismos de adaptación y hacerles caso. La manera de abordarlo, de abordar un manejo del estrés, pasa por entender que nosotros tenemos tres planos, no podemos trabajar solamente el plano físico. Nosotros tenemos un plano que es físico, pero también tenemos un plano que es mental y también tenemos un plano que es emocional. Cuando trabajamos los tres planos de manera diferente, tenemos que abordarlo de diferentes formas, es cuando realmente se produce la sanación en caso de que haya habido un problema, ya hayamos llegado a esa última fase, o incluso a desbloquear, revertir y volver al equilibrio gracias a esas diferentes formas de abordarlo. Yo en consulta con los pacientes, evidentemente lo manejamos a través de, suplementación, estímulos naturales, acupuntura y otras técnicas, ¿no? Pero no nos podemos quedar ahí. Bueno, y por supuesto la alimentación, ¿no? Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que trabajar desde otros ángulos también para poder abordar no solamente lo físico, que lo abordaríamos con suplementación, lo abordaríamos con alimentación, lo abordaríamos también con ejercicio físico, pero ¿qué pasa con el plano mental? ¿Qué pasa con el plano emocional también, ¿no? Aquí es donde cuenta y donde yo valoro tanto, que es lo que hacemos en el máster, desde hace muchos años lo que trabajamos en el máster, trabajar desde la experiencia. De nada te va a servir que yo te esté contando todo esto, o qué tienes que comer, o qué no tienes que comer, o cómo te tienes que suplementar, si no pasa por la experiencia y por la vivencia personal de cada uno. Y ahí es donde entra en juego no solamente la consulta, sino entra en juego un máster, un curso, llamémoslo como sea, que tiene una duración prolongada en el tiempo y que te permite trabajar esos planos de diferentes maneras. Ahí es cuando realmente se puede avanzar y ahí es donde realmente se puede cambiar tu posicionamiento vital y manejar no solamente el estrés, sino cualquier otro desequilibrio que afecte y a cualquiera de estos sistemas, al inmune, al endocrino o al nervioso, ¿no? Tenemos que trabajar el plano emocional con técnicas de mindfulness y el plano mental también con técnicas de mindfulness, con atención plena, con procesos creativos que sirven como herramienta de transformación personal, a través de la danza que permite la expresión, pero también trabaja el plano físico y corpóreo, habitar el cuerpo, entender el cuerpo. Todo esto son las herramientas que necesitamos para trabajar los tres planos: alimentación, suplementación y estímulos naturales en consulta, danza, expresión corporal, habitar el cuerpo, trabajar la creatividad como herramienta de transformación personal, trabajar la atención plena, el mindfulness eating y el mindfulness cooking, porque no solamente importa lo que vayamos a comer, qué vamos a comer y cómo lo comamos, sino importa todo el proceso, desde el momento que empiezas a comprar y lo conviertes en un ritual, cuando vas a cocina y cuando finalmente lo comes y lo que pasa después de comer. Eso es el ritual y eso es a lo que hay que atender y ahí está nuestra atención y nuestro mindfulness para hacerlo. Con estos ingredientes sencillos vamos a empezar a entender cómo funcionan nuestros mecanismos y vamos a poder manejar no solamente el estrés, sino muchos otros desequilibrios. En los próximos vídeos, como sé que lo pedís, voy a poner
alimentos, voy a hacer un vídeo sobre los alimentos que sí debemos incluir y que nos pueden servir para el manejo del estrés, y también haré otro donde os cuente qué alimentos y qué formas de alimentarnos debemos totalmente dejar de lado y eliminar. Muchísimas gracias por vuestra escucha, muchísimas gracias a los pacientes, a los alumnos por animarme a hacer estos vídeos, y nos vemos en el próximo.